Yo te voy a decir la verdad, qué es lo que pasa. En el momento lo que sentí fue miedo. No sabíamos si estaban bombardeando todo el país, si era una intervención como tal. Hace un mes Venezuela despertó en medio de un cambio que parecía impensado. La caída de Nicolás Maduro marcó el fin de una etapa política, pero no trajo de inmediato la calma que muchos esperaban. A inicios de enero, fuerzas estadounidenses lanzaron una operación militar denominada Operation Absolute Resolve, que duró apenas unas horas y culminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en su residencia en Caracas. Tras la operación, ambos fueron trasladados por las fuerzas estadounidenses a Estados Unidos, donde enfrentarían cargos federales presentados desde 2020 por narcoterrorismo y tráfico de drogas en un tribunal en Nueva York. La intervención fue parte de una escalada militar que incluyó presentaciones de inteligencia, vigilancia y despliegue de unidades especializadas para asegurar el resultado. Anderson Sequera, politólogo, nos da su análisis de los hechos. A ver, la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero fue un hecho sin precedentes en la historia política venezolana. El ejército venezolano, alrededor de 200 años, siempre había ganado sus guerras, salió al continente a liberar otros países y esta es la primera vez, digamos, que perdió una intervención militar, si lo queremos ver de esa forma. Pero aterrizado al presente, al 2026, esta captura y extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores nos presenta, nos abre una ventana de oportunidad y lo que yo diría es la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos 27 años para salir de la dictadura y salir del chavismo. Hoy el país vive atravesado por una emoción compartida, la incertidumbre. Para millones de venezolanos, el miedo no desapareció con el cambio de poder, se transformó. La ansiedad se siente en las calles, en las conversaciones cotidianas y en el silencio de quienes prefieren observar antes de hablar. Hay temor a lo que viene, a las decisiones que se tomarán y cómo estos cambios impactarán la vida diaria. Cuadratín Hispano habló con venezolanos sobre lo que sintieron ese día. Nos pidieron mantenerse anónimos por temor a las repercusiones de sus declaraciones. En el momento lo que sentí fue miedo, temor de lo que pudiera venir. No sabían cómo se habían dado las cosas. Y bueno, yo no estoy en Caracas, yo estoy en otra ciudad, pero siempre existe el temor de lo que pueda venir. Yo salí a buscar en los medios, en canales de noticias y todo lo demás, y vi que sí era verdad, que habían bombardeado Caracas. O sea, fue más miedo y preocupación porque no sabíamos si estaban bombardeando todo el país, si era una intervención como tal, o solamente iban por Maduro. Nadie se creía lo que estaba pasando. O sea, todo el mundo literal nos mirábamos las caras y pensábamos que nos estaban mamando gallo, pues, porque nadie se esperó eso, pues que entraran y se llevaran a Maduro preso, así como así. O sea, tan fácil como lo hicieron, pues. Y obviamente, mucho miedo de cómo fuera a actuar el régimen, por así decirlo, pues porque uno no sabía lo que podía pasar, pues. Obviamente empezaron a salir noticias de que el régimen, o sea, que no se compartiera nada en redes sociales porque los colectivos estaban en la calle revisando los teléfonos, y personas que vieran que estaban compartiendo cosas contra el gobierno le iban a meter preso por traición a la patria. Obviamente ahí, o sea, más miedo que todo porque, ajá, la inflación y todo ha bajado muchísimo. Por decir, el dólar estaba en 800, 900 bolívares en la calle y llegó a bajar hasta 420. Ahorita se encuentra en 460 y nada, los precios han bajado. Obviamente al momento de que pasó que se llevaron a Maduro, la gente como cosa rara empezó a especular con los precios, duplicaron todos los precios de la comida. Se ha visto una mejora leve, pero sí hay una mejora respectivamente a como estaba antes, pues. Yo te voy a decir la verdad, qué es lo que pasa. Desde que se llevaron a Maduro, ¿verdad? Al otro día, las cosas se pusieron horribles aquí en Venezuela, horrible. ¿De qué forma? Todo se elevó, todos los productos, lo que es el arroz, la harina, todo, o sea, los víveres y tanto la carne. La carne costaba antes $5, $7, no mentira, $5. El dólar ha bajado, pero los productos no. No sé si irá a cambiar esto, porque se nos ha ido el agua. No sé, yo no le veo que ha mejorado esto, o sea, ha empeorado. Todavía se siente incertidumbre. No podría validar efectivamente si ha habido un cambio o no, pero sí se siente una energía diferente.
También hablamos con una psicóloga venezolana, Emily Navarro, sobre los efectos psicológicos que podrían causar estos acontecimientos en la población. Lo que estamos viviendo es una ansiedad colectiva. La población se mantiene muy en alerta junto al teléfono, hay dificultades en el sueño, hay palpitaciones, todos estos síntomas de la ansiedad. Y es que el cuerpo está en ese modo de alerta constante. El riesgo aquí es evitar que esa angustia se transforme en pánico. Muchos tienen miedo de celebrar o a lo que vendrá, y eso es una respuesta natural del cuerpo tratando de protegerse de una posible decepción. El impacto es distinto, pero el sentimiento es el mismo para ambas partes, que es la incertidumbre. A los que están allá, es decir, dentro del país, hay ciertas mezclas de alivio, incertidumbre. Para algunos a lo mejor se reactiva la esperanza, pero bueno, también hay lo que llamamos el agotamiento emocional, que se ha acumulado por años de crisis, esa hipervigilancia constante. Y para las personas del exterior, muchos lo han vivido como un duelo migratorio. Permanece esa carga de ansiedad por la distancia, algunos sentimientos de culpa por no estar presente y sobre todo un anhelo al entorno, a su país de origen. Les recomiendo volver a lo básico para recuperar el control de nuestra vida. Hay que elegir fuentes confiables y momentos específicos para informarse. Usar técnicas de respiración consciente para decirle a ese sistema nervioso, epa, estás aquí, estás a salvo. Evitar quedarnos con la emoción dentro, esa emoción encapsulada, colocarle palabras a la angustia, al estrés, a la alegría. Ese es el primer paso para que el cerebro lo procese y sepa cómo gestionarla. Y por supuesto, no olvidar de seguir manteniendo las actividades diarias de nuestra vida, trabajo, ejercicio, alimentación. Eso ayuda a que la mente se pueda sentir que hay aspectos de nuestra vida que aún están bajo nuestro control. Un mes después de los acontecimientos, el panorama político ha cambiado y según comentó a Cuadratín Hispano, politólogo venezolano Endercer Sequiera, el país está ante una oportunidad única para la transición política. Entonces, fue una acción sin precedentes que se debe sobre todo a la voluntad política del presidente Trump y al entendimiento geopolítico que tiene el presidente Trump de que si logra la libertad de Venezuela, si logra recuperar la democracia en el país, eso repercutiría en mayor seguridad y estabilidad política para el continente, menor migración hacia los Estados Unidos, hacia el continente, porque los venezolanos, una vez se recupere la democracia, en lugar de querer salir del país, vamos a querer volver a Venezuela y sobre todo una Latinoamérica más estable, más segura y sobre todo nuestras históricas relaciones con los Estados Unidos, que hemos sido el mejor suplidor de energía de petróleo hacia los Estados Unidos en este continente y a lo largo de nuestra historia. La industria petrolera venezolana se construyó sobre la base de la tecnología estadounidense. Primera y Segunda Guerra Mundial ya le estamos dando petróleo a Estados Unidos, creo que especialmente la segunda Guerra, y siempre hemos sido aliados, incluso con Hugo Chávez. Solamente Nicolás Maduro ha podido desmontar esa histórica relación y hoy con, digamos, el 3 de enero con este ataque, con esta captura, removió al dictador, sigue la dictadura, pero yo creo que ha abierto una gran ventana de oportunidad para una transición a la democracia en Venezuela. En Venezuela, este ha sido el mes de enero más largo de nuestra historia. Han pasado mucho y es incluso complicado para el ciudadano común seguirle el ritmo, ¿no? A ver, yo creo que la estrategia de los Estados Unidos en Venezuela está clara. Pudiésemos denominarla una especie de transición por cooperación. La gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos capturó al dictador y al día siguiente no entró María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en un helicóptero a Caracas? No, yo creo que es una duda legítima, sabiendo que Edmundo González es el presidente electo de los venezolanos y María Corina Machado es la líder más popular del país. Si Estados Unidos hubiese hecho eso, tendría que haber puesto por lo menos 50.000 soldados en Venezuela para defender ese gobierno. Y está muy claro que Estados Unidos no quiere involucrarse en lo que el presidente Donald Trump llama las guerras eternas, las forever wars. Y eso es, digamos, un aprendizaje que la sociedad norteamericana y que el presidente Trump en particular ha extraído de los casos de la guerra de Irak y de la guerra de Afganistán, que Estados Unidos, bueno, terminó gastándose trillones de dólares, y hoy esos países probablemente sean mucho menos democráticos que cuando hicieron las intervenciones, ¿no? Entonces, la estrategia de los Estados Unidos es, capturamos a Maduro, que fue alguien que nos demostró que no podía colaborar, que no cumplía su palabra, con el cual no se podía negociar. Le ofrecimos un exilio dorado, le ofrecimos todas las posibilidades y no quiso aceptar. Quitamos la cabeza de la serpiente y ahora
estamos utilizando los actores del chavismo para desmontar el aparato represivo del chavismo. Entonces, esa es la estrategia de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente no es una estrategia que está 100% garantizada que pueda funcionar, pero en el cortísimo plazo lo que vamos a ver es un paso entre lo que Marco Rubio denominó la primera fase de la operación, que es la fase de estabilización, y la fase de recuperación. Esas son las dos primeras fases de esta estrategia. ¿Qué implica? Bueno, si Delcy Rodríguez en este momento está como entre dos pistolas, tiene que cumplir las demandas del presidente Trump, porque si no le puede esperar un destino similar al de Maduro. Pero también, si empieza a cumplir demasiado las expectativas de Trump y las concesiones de Trump, el ala más radical del chavismo, como Diosdado Cabello, puede interpretar que está traicionando la revolución y podrían tomar el poder, y eso complicaría todo aún más. Entonces, ¿qué va a pasar en el cortísimo plazo? Yo creo que Delcy tiene una prueba de fuego en sus manos para hacerse confiable y creíble ante los Estados Unidos. ¿De qué depende eso? De que libere a los presos políticos, de que expulse a los enemigos de los Estados Unidos del territorio venezolano, en especial Rusia, China e Irán, de que aporte, digamos, gestos para la apertura del espacio cívico, digamos, mayor libertad de expresión, levante algunas inhabilitaciones, permita que regresen los exiliados, porque esa es la prueba de fuego. No va a decir que estamos en una transición hacia la democracia o hacia algo diferente. El objetivo de Estados Unidos al sacar a Maduro no es cambiar la dictadura de Maduro por la dictadura de Delcy. El objetivo definitivo, y lo dijo Marco Rubio en la comparecencia ante el Senado, es una democracia, una Venezuela libre, próspera y democrática. Y la única manera de lograr eso es crear las condiciones para que la oposición en Venezuela vuelva a hacer política desde el terreno y en algún momento, ya sea reconocer la elección del 28 de julio o convocar unas nuevas elecciones libres. Yo creo que esas elecciones son factibles como la cereza en el pastel. Sería como la guinda del proceso, como el final del proceso. Hay gente que quiere que el proceso de transición empiece con unas elecciones. Yo creo que eso no tendría sentido. Entonces, yo veo las elecciones en un mediano plazo. Veo las elecciones en un mediano plazo, un plazo de 18, 24 meses, año y medio, 2 años, veo esas elecciones. Son unas donde haya un nuevo CNE. No tiene sentido convocar unas elecciones presidenciales o generales con el mismo Elvis Amoroso que leyó los resultados en una servilleta el pasado 28 de julio, ¿no? Tiene que haber un nuevo CNE, tiene que revisarse las inhabilitaciones, tiene que revisarse la legalidad de los partidos políticos, tiene que recuperarse la libertad de expresión en Venezuela. Algo tan sencillo como que la red social X no esté bloqueada en Venezuela es clave para el debate público. Tiene que derogarse la ley del odio, que ha sido una herramienta simplemente para perseguir a los venezolanos. Tiene que derogarse la ley de la fiscalización contra las ONG, que ha sido una herramienta para perseguir a la sociedad civil en Venezuela. O sea, tienen que darse muchos pasos que a mí me gustaría que se dieran mañana, pero no es realista. Entonces, lo más probable es que Estados Unidos ha empezado por estabilizar la industria petrolera. Estados Unidos sabe que si logra estabilizar la industria petrolera en el cortísimo plazo, eso va a tener, digamos, consecuencias positivas para la gente. La gente va a empezar a percibir, digamos, mejores ingresos, va a empezar a percibir que el dólar paralelo se estabiliza y va a confiar en el proceso. Entonces, no es lo mismo pedir a la gente, dame 2 años para convocar unas elecciones, cuando la gente percibe mejoras en su calidad de vida, que decirle vamos a unas elecciones en 2 semanas que la vamos a perder. Entonces, no veo que unas elecciones en el corto plazo, con este CNE y con estas instituciones, ayuden a la transición. Creo que unas elecciones en el mediano plazo, 18, 2 años, con un nuevo CNE, con un espacio cívico reconstruido y con oposición en Venezuela, sí pueden ser el final de una transición a la democracia. Pero es evidente que hay una comunicación, hay una interlocución entre los Estados Unidos y Delcy Rodríguez, o al menos entre los Estados Unidos y el chavismo que ha quedado en pie. Entonces, los Estados Unidos, en esta primera etapa, han decidido cooperar. Han decidido cooperar con la administración de Delcy Rodríguez, han decidido descartar en el cortísimo plazo un nuevo ataque. Pero si se presenta el hecho en que, por ejemplo, Delcy Rodríguez estabiliza el mercado petrolero y le dé mayor acceso al petróleo venezolano en los Estados Unidos, pero no expulse a los militares rusos en Venezuela, no expulse a los iraníes de Venezuela, no expulse a los cubanos de Venezuela y por el contrario, siga dando pasaportes diplomáticos a miembros de Hezbollah o de Hamas. Bueno, ahí se puede presentar, digamos, el escenario en donde Estados Unidos interprete que Delcy Rodríguez no está cooperando porque no puede o porque no quiere y ocurre un segundo ataque. ¿Cuál podría ser el objetivo de ese segundo ataque? Por lo que interpretamos hoy, al momento que estamos grabando esta entrevista, yo creo que quien tiene todos los números para hacer el objetivo de un segundo ataque es Diosdado Cabello, porque ha sido identificado por toda la agencia de inteligencia como la persona más radical del chavismo, maneja los cuerpos de inteligencia, maneja los llamados colectivos y sobre todo ha sido identificado como el principal riesgo dentro del sistema que podría, digamos, tomar el poder por la fuerza y entorpecer ese proceso de cooperación. Entonces, las declaraciones de Rubio yo lo interpreto en ese contexto de
entendiendo que en el cortísimo plazo han elegido la cooperación, pero Estados Unidos al final, la mayor potencia militar del planeta, invierten mucho más en defensa que los otros 10 países de la lista, y cuando se habla de Estados Unidos, el tema militar nunca está descartado. O sea, Delcy Rodríguez quisiera hoy pasar a la historia como, no como una mujer que mandó transitoriamente 2 meses en Venezuela, quiere pasar a la historia a tener su propio periodo, tener su impronta, su legado. Ella está jugando a ganar tiempo. Y cuando hablamos de ganar tiempo hay un número clave: 10-11 meses. Ella necesita ganar 10-11 meses porque en 10-11 meses, en la segunda semana de noviembre, el segundo martes de noviembre, van a ocurrir las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Y si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Partido Republicano en concreto, pierde una de las 2 cámaras o las 2 cámaras del Congreso, se convierte en lo que los estadounidenses llaman un pato cojo, es decir, un presidente con muy poco capital político. Y en este momento el presidente, más allá de que es ultrapoderoso, necesita capital político, especialmente en el Congreso, si quisiera un segundo ataque. Entonces, si Delcy Rodríguez gana tiempo, logra, digamos, cumplir las demandas de Trump, lo suficiente para que no la arresten, pero no tan exageradamente como para que Diosdado la tumbe. Si ella logra ganar esos 10-11 meses y el presidente pierde alguna de las cámaras del Senado, lo que va a suceder es que es como si descargaras la pistola de la cabeza con la que la estás amenazando. Entonces ya eso, traería otro juego político, traería, digamos, otro escenario. Su juego es, sin duda alguna, ganar tiempo. Su juego es manejar ese delicado equilibrio que tiene entre cumplir las expectativas de Trump, pero no traicionar a la revolución. Ella la vamos a ver constantemente con un doble discurso, un discurso incendiario hacia la base, que básicamente ella se va a mantener la exigencia de devuélvanos a Maduro, devuélvanos a Cilia Flores, sabe que no va a ocurrir, y luego otro discurso mucho más institucional hacia los Estados Unidos porque no quiere problemas con ellos. Su juego es muy delicado. Yo no quisiera estar en sus zapatos porque es un equilibrio bastante complicado, pero nadie aquí puede ser ingenuo de creer que ella tiene toda la disposición, o digamos, está haciendo los cambios que está haciendo por voluntad política, está haciendo los cambios que está haciendo porque está obligada. Y si los Estados Unidos en algún momento relaja su atención sobre Venezuela y se va y se ocupa de Taiwán, o se va y se ocupa de Medio Oriente de nuevo, o pone todo su interés en Ucrania, o simplemente en la política interior de los Estados Unidos, ella va a aprovechar ese vacío para consolidarse en el poder. Este debe ser el único gobierno interino en la historia que en menos de un mes ha cambiado casi todo el gabinete. Y eso es lo que nos dice es, yo me quiero quedar. Yo no vengo aquí a jugar una misión de 2 meses, yo vengo aquí a tratar de construir mi propia hegemonía, porque como ella lo ha dicho en múltiples entrevistas, para los hermanos Rodríguez, su participación en el chavismo es su venganza personal. Sí, yo creo que en su momento fue como un gran shock para los venezolanos y generó mucha confusión las declaraciones iniciales del presidente Trump, donde no decía algo así como que María Corina Machado no tenía el apoyo de la gente. Creo que en ese momento el presidente Trump, cuando hablaba de la gente, se refería a los militares, que María Corina Machado no había logrado consolidar el control de los militares, lo que es real. María Corina Machado sigue siendo la líder más popular del país, pero no había logrado tener apoyo del estamento militar, ¿no? Fue confuso para los venezolanos, pero creo que los hechos posteriores, lo que ha ocurrido en los últimos 15 días, bueno, María Corina Machado se ha reunido con el presidente Trump, con el Papa León XIV y con el secretario Rubio, y con un grupo bipartidista, o sea, no solamente había republicanos, había demócratas y republicanos en el Senado, en menos de 15 días. Entonces, no, creo que al inicio estaba la percepción de que ella había quedado como relegado o marginada en el proceso, pero queda claro que sigue estando muy conectada, y que al menos lo que parece de parte de la administración Trump es que siento que la están como protegiendo, siento que están estudiando cuál es el mejor momento de este proceso de transición, o digamos en qué etapas es más conveniente que ella pase o juegue un rol protagónico. Yo creo que lo que va a pasar allí es que María Corina Machado tiene que estar haciendo en este momento un lobby muy intenso para regresar al país, porque sabe que regresar a Venezuela, si tiene todas las garantías de seguridad, o al menos tiene la promesa de Delcy Rodríguez que no va a ir contra ella, le va a permitir reactivar el movimiento de liberación nacional dentro del país. No nos extrañe que su vuelta a Venezuela ocurra luego de que se instale la embajada americana en el país, porque eso sería como una garantía adicional de protección. ¿Qué rol tiene que jugar? Bueno, tiene que seguir jugando el rol que la llevó a ganarse el Nobel de la Paz, y es seguir defendiendo en las calles junto a los venezolanos el mandato del 28 de julio. Si ya luego, por pragmatismo, en 2 meses se decide que lo más conveniente es convocar a nuevas elecciones, que se haga, pero que ella pueda ser candidata, por ejemplo, que esté levantada su inhabilitación, que dejen de perseguir a su equipo cercano. Pero en este momento su rol es volver al país y poner sobre la mesa el elemento democracia. Porque está muy clara la estrategia de Delcy, ganar tiempo. Está muy clara la estrategia del presidente Trump, es acceso petrolero y estabilidad en Venezuela. Pero ¿cuál es la estrategia de los venezolanos? Es la democracia. Y los únicos que podemos poner ese elemento en la mesa somos los venezolanos, liderados por María Corina Machado. Yo soy bastante optimista en que podamos recuperar la democracia en Venezuela.
Ya era optimista antes del 3 de enero, pero de nuevo, el 3 de enero nos ha abierto una ventana gigante de oportunidad que bien manejado nos puede conducir a la democracia. Eso no quiere decir que sea un proceso exento de riesgos. Eso no quiere decir que sea un proceso, solamente para mencionarte un ejemplo, si este proceso no tiene indicadores y cifras verificables de avance, vamos a perder el tiempo. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto, los presos políticos. Mientras el chavismo mantenga su retórica de que está liberando 600, 700 presos políticos, eso no nos sirve. Lo que nos sirve son listas verificadas con nombre y apellido y que las ONG y la familia digan sí lo liberaron. Eso es lo que necesitamos en este proceso. Necesitamos como ponerle más orden, necesitamos trazar cronograma. Yo soy optimista en que podemos recuperar la democracia en el país. Creo que es muy probable que María Corina Machado vuelva al país en los próximos meses, pero evidentemente no va a volver sin garantías de seguridad. Y una vez vuelva María Corina Machado, creo que eso va a desatar un efecto dominó en la oposición venezolana de muchos líderes que digan, mira, si a María Corina no le están haciendo nada, yo que estoy en el exilio puedo volver al país, y eso va a ser muy positivo para el movimiento, va a reactivar a los partidos, va a reactivar a las ONG, va a reactivar a los estudiantes, que ya lo vemos reactivado, la conversación de la gente en WhatsApp sobre política, que ya eso no se ve, ya eso no se hace. Entonces, soy optimista, pero creo que tenemos que mantenernos vigilantes. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, bueno, ya Trump nos sacó a Maduro, ya Trump nos hizo la tarea y tenemos que, los venezolanos, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de seguir, tratar de completar esta tarea dentro del país de manera inteligente en los tiempos que el liderazgo nos vaya señalando. Pero soy optimista y creo creo que toda esta, por más traumático, más confuso que fueron los primeros días, ha quedado más claro lo que está ocurriendo. Ha pasado demasiado en este mes. Ayer derogaron la ley orgánica de hidrocarburos que básicamente entierra el supuesto legado petrolero de Hugo Chávez, pero creo que los venezolanos tenemos razones para volver a creer, para confiar, pero de manera vigilante. Cada quien tiene un rol, por pequeño que sea, y va a llegar el momento donde nos volveremos a movilizar dentro de Venezuela para conquistar lo que siempre hemos pedido, y es el derecho más humano, el derecho más básico de elegir a nuestros propios gobernantes y decidir sobre nuestro propio destino, que es vivir en democracia. El 3 de enero quedará marcado en la historia reciente de Venezuela como una fecha de quiebre, un antes y un después en la vida del país. Aunque la incertidumbre sigue presente en el día a día, la transición no ha sido el cambio automático que muchos esperaban como sociedad. Para una parte de la población también significó el regreso de la esperanza de recuperar un país que por años sintieron secuestrado por la crisis y la inestabilidad.